Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. La posibilidad de iniciar un proceso de revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lasso ha quedado trunco, por ahora. La decisión del Consejo Nacional Electoral no solo explica el control oficial a entidades como esta y otras más, sino también un contubernio de actores políticos y mediáticos para blindar a Lasso. Primero con el escándalo de los papeles de Pandora, luego con la muerte cruzada y ahora con la revocatoria. ¿Cómo explican quienes impulsaron este mecanismo? De esto queremos conversar con la integrante de la Coordinadora Nacional por la Revocatoria del Mandato, Priscila Schettini. Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás, Priscila? Orlando, un gusto siempre estar conversando contigo y de importantes temas para nuestro país, ¿no? ¿Cómo recibieron la noticia? Porque parecía que para algunos no era tan sorpresiva, para otros en cambio era una gran esperanza, pero en la práctica, ¿cómo recibieron ustedes la noticia? Bueno, cuando hemos estado en luchas ciudadanas sabemos cómo actúan actualmente las instituciones públicas y no es de sorpresa realmente este rechazo que hizo los consejeros del CNE. Lo que aquí hay que recabar es que han mentido durante este tiempo el CNE, primero diciendo que no tienen cómo notificarnos, eso dijeron en su sesión el 4 de julio, cuando es falso, cuando nos han llegado notificaciones a los correos que hemos puesto en la casilla judicial y también en los correos electrónicos. Por otro lado, se menciona que no hemos cumplido legalmente la forma y la personería jurídica en el tema del CNE, pero yo digo, al inicio, para admitir a trámite, se analiza primero a breves rasgos todo el tema legal y la estructura de cómo está la revocatoria y no dijeron nada, por lo tanto se están contradiciendo al dar trámite a la revocatoria, ¿no? Pero lo que planteaban algunos que ya les he escuchado es que no les sorprendía, porque midiendo la composición del Consejo Nacional Electoral, de los cuales, de los 5, 3 al menos son aliados del gobierno, el uno es incluso militante del partido Creo, ha estado en las campañas electorales del presidente Guillermo Lasso, el otro es del Partido Social Cristiano y el otro evidentemente también ha fungido como un aliado del gobierno. ¿No era sorpresivo que tomaran esa decisión? No, es más, los recusamos. Dentro de la coordinadora les recusamos a 2 consejeros, al consejero Pita y al consejero Cabrera, porque justamente fueron puestos por partidos políticos como Creo y Partido Social Cristiano, que justamente forma parte el presidente Lasso y Borrero. Por lo tanto, se negó esta recusación y nos tocó apelar al Tribunal Contencioso Electoral. Y aquí sí quiero mencionar la preocupación que tenemos. El juez del Tribunal Contencioso Electoral en esta apelación de la revocatoria por la recusación de estos consejeros nos dice que Acción Jurídica Popular, otro colectivo en el cual pertenezco, dice que estamos dentro de las listas negras y al estar en las listas negras no les llegan nuestros documentos oficiales al TCE, lo que nos llama mucho la atención que las instituciones públicas ahora tengan listas negras para varios colectivos. Pero eso lo dijeron ellos. Sí, oficialmente el juez hay listas Torres. negras, como también hay listas negras de periodistas que no podemos entrevistar a las autoridades del gobierno. Sí, igualito, yo creo que es de la misma manera, pero es sorprendente. Entonces, con este tipo de argumentos por ejemplo, del juez Torres, Ángel Torres, que fue quien nos dio la notificación por escrito oficialmente que estamos en listas negras de acción jurídica, bueno, vamos viendo cómo se vio parcializado ya el tema. Ahora no nos sorprende la negativa, se vio desde un inicio que se iba a negar estos formularios justamente, porque lo que tienen miedo es que lleguemos a las urnas los ciudadanos, que hagamos uso de este derecho legal y constitucional. Ya, pero antes de llegar a eso, Priscila, hay algo que es muy importante. En las condiciones en las que se presentó, en las circunstancias políticas que vive el país, con el paro de por medio, era importante además que esto sea respaldado por la ciudadanía. Parecería que se quedaron solos o es que no se está publicitando adecuadamente una demanda que además coincide con las encuestas, es decir, el 82% de la población califica de muy mala y de pésima la gestión del señor Guillermo Lasso el 5 de junio. No sabemos cómo estará ahora. Bueno, hay que decir que la Coordinadora Popular por la Revocatoria es una organización que aglutina varios colectivos y ciudadanos a nivel nacional, inmigrantes también, ecuatorianos, de los cuales económicamente no dependemos de nadie, no nos da nadie un centavo, no tenemos ningún partido político atrás de la Coordinadora, más bien es incluyente, más bien recibe a cualquier ciudadano que quiera sumarse. Por lo tanto, los esfuerzos que hemos hecho han sido propios de nosotros, de los ciudadanos. El paro, si bien es cierto, bajó el nivel de la revocatoria y está bien, porque las protestas es otro elemento que les da la Constitución a los ciudadanos de la protesta social. Entonces, por lo tanto, a pesar de ese tiempo, nosotros seguimos insistiendo, por ejemplo, en el CNE durante ese tiempo, que nos entreguen la respuesta del presidente Lasso y del vicepresidente, que hasta el día de hoy no nos han entregado.
Entonces, ¿cómo es posible que desde el 16 de junio, con 2 pedidos oficiales, más 3 veces ir personalmente al CNE, que nos entreguen el folleto de la respuesta y aparte las 150 cajas que por lo menos nos dejen revisar, no lo han hecho, no nos han entregado y mienten que el 4 de julio en la noche notifican que ya está listo, que vayan a retirar después de la negativa? Claro. Fuimos ayer personalmente en estos días y nos dijeron que no estaban listos, que no hay los CDs. Entonces, ¿qué contradicción existe? Claro, porque yo vi en las respuestas que había una notificación por vía correo electrónico el mismo día, casi a la misma hora de la decisión, donde les notificaban de que aquí está la respuesta del señor Guillermo Lasso. Claro, pero dijeron que no había dónde notificarnos, pero sí tuvieron un correo para notificar la respuesta. Y la otra pregunta que se harán, yo me imagino que fuera de Ecuador hay que explicar esto, al Consejo Nacional Electoral llegaron 140 cajas de la respuesta documentada del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo se entiende que 140 cajas se lean en menos de 15 días laborables? Porque fueron más o menos 20 y pico de días, pero 15 días laborables, ¿se pueden leer 140 cajas? No, yo creo que más bien las 140 o 150 cajas me dicen que es, yo creo que son los anexos del folleto que se presenta de unas 100 y pico de hojas, que no creo que sean más. Me imagino que dice cumplió con el plan de vacunación y hay toda la lista de los vacunados. Pero es más, a quienes proponemos la revocatoria no nos dejaron revisar, no nos dejaron ver y simplemente emitieron un criterio jurídico primero, negando la revocatoria y luego los consejeros, 4 de ellos acogieron este criterio y negaron la revocatoria y por ende no nos van a entregar los formularios. Y en los argumentos, en la argumentación, en la justificación, o como llaman en términos judiciales, la motivación que explican los consejeros, dicen que es un año, casi que en un año no se puede cumplir el plan de gobierno. Sí, eso ha sido siempre durante los CNEs aquí en Ecuador, no solamente ahora. Todo este tiempo nunca han dado una revocatoria por un plan de gobierno, eso hay que decirlo. Pero ese argumento no es válido, ¿por qué? Porque ellos dicen que todavía se tiene 3 años más para cumplir todo el plan de gobierno. Entonces, bueno, consejeros, yo creo que hay que hacer una reforma a la constitucional o eliminar la revocatoria de mandato por el plan de gobierno, porque nunca podríamos entonces proponer algo así. Porque además, Priscila, en otros casos sí ha habido revocatoria del mandato. Digamos, en el caso de un alcalde en Loja y en otras autoridades del país, se ha acudido a la revocatoria del mandato, la gente ha ido a las urnas y la votación sale como la gente decide. El problema es que se está truncando un derecho de la ciudadanía en la práctica. Pregunto esto por 2 razones. La primera, en el caso del presidente, ¿hay condiciones para eso? Las circunstancias están dadas para la revocatoria. La segunda es, ¿hasta dónde la existencia de un Consejo Nacional Electoral adscrito políticamente al gobierno va a impedir que a lo largo de todos los 3 años se proceda de esta manera? Bueno, el CNE está protegiendo al presidente de la República y lo está haciendo tomándose las instituciones públicas, cerrando toda puerta democrática que los ciudadanos podamos obtener o tener para llegar a las urnas, porque es lógico que si el 80% de los ecuatorianos no está de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno de Lasso Borrero, lógicamente en las urnas tienen miedo a perder, no van a volver a ganar. Entonces están cerrando todas las puertas institucionales para proteger al presidente de la República y es lamentable porque estos derechos de participación ciudadana que nos permite la Constitución, lo único que hacen es que los ciudadanos rechacen a todas estas autoridades políticas y que no se les ha abierto las puertas para ejercer libremente nuestros derechos. Y eso es grave lo que está pasando en nuestro país. Una última pregunta de esta primera parte. Hay una consideración que me parece que se debe plantear, porque esta audiencia de América Latina lo podría entender de otra manera si no decimos esto. Con lo que se acaba de mencionar del procedimiento del Consejo Nacional Electoral, los consejeros se extralimitan en sus funciones, interpretan más allá y actúan más allá de lo que les manda la Constitución. Así es, los consejeros extralimitan sus funciones. Al decir que nosotros no hemos cumplido, pero están aseverando que sí cumplió el gobierno, ¿cómo pueden darse cuenta ellos que ha cumplido en su plan de gobierno si ni siquiera ha cumplido con un mínimo estipulado en la Constitución o en los derechos humanos que están estipulados en los tratados internacionales? No hay una calidad de vida digna para los ecuatorianos, no hay salud gratuita, no hay medicinas gratuitas, no hay educación gratuita y de calidad, que es lo más importante. Ni siquiera cumple con lo mínimo, ni siquiera vamos a decir el 25% del año ya que ha cumplido su plan de gobierno, si ni siquiera está cumpliendo el mínimo de porcentaje de una calidad de vida para todos los ecuatorianos. Quiere decir que nuestro Estado no existe porque no garantiza los derechos humanos de ningún ciudadano. Claro, y la última consideración es porque ayer hubo un informe de la Asamblea Nacional donde revisa el informe de la Nación de parte del presidente y dice que al menos el 52% de lo que dijo más o menos está respaldado en argumentos, pero el resto, el 48%, no tiene respaldo fáctico. Entonces también se confluyen estos dos elementos. No cumple y en el informe tampoco respalda lo hecho. Sí, y algo importante de la Asamblea Nacional, el plan de desarrollo, justamente creo que es en la Comisión
de Desarrollo Económico, que habían votado por unanimidad, dicen que no cumplen cerca del 60% del plan de desarrollo, y esa también sería otra causal de incumplimiento y puede caer también en otra revocatoria. Claro que sí. Hagamos la primera pausa y volvemos enseguida con Priscila Schettini a propósito de este acontecimiento en el Ecuador. Primero, los Pandora Papers se blindan, no le juzgan al presidente, más allá de la denuncia internacional. Segundo, la muerte cruzada no da paso y ahora la revocatoria también se queda truncada. Explicaremos qué puede proceder después. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Priscila Schettini, de la Coordinadora Popular por la Revocatoria del Mandato. Priscila, un elemento que queda latente entonces en la retina y en la memoria es, si esto ya no ocurrió, ¿se puede volver a presentar? ¿En qué plazos? ¿Cómo procedería si es que las organizaciones como las de ustedes u otras más quisieran plantear de nuevo la revocatoria? Bueno, como la coordinadora en esta revocatoria como tal, tenemos que esperar que nos notifiquen porque no nos han notificado, esperar 2 días y apelar esta decisión al Tribunal Contencioso Electoral y se resolverá allá. Mientras tanto, cualquier ciudadano, colectivo o grupo de ecuatorianos pueden presentar nuevas revocatorias y para ello también nosotros estamos abiertos a coordinar y apoyar cualquier revocatoria del mandato que vayan a hacer los diferentes ciudadanos o que han anunciado. Ya nosotros estamos abiertos que se dé este paso que es democrático y que se respete la decisión ciudadana. Ya. Y si eso ocurre, ¿en qué plazo debería plantearse? Si es que son ustedes mismos los que vuelven a plantear. Bueno, no importa el plazo porque ahorita nos han negado la revocatoria. Tendría ahorita que pasar al TCE, pero mientras tanto cualquier ciudadano, cualquier persona puede poner la revocatoria de mandato. ¿Y si el Tribunal Contencioso Electoral les niega, hay otra instancia o ahí termina todo? No, ahí terminaría, pero como digo, se puede dar otras revocatorias y comentarte también adicionalmente que paralelamente a esto nosotros también hemos planteado una audiencia pública al presidente de la República, pegado al artículo 100 de la Constitución, en la cual se pide ir a debate al presidente con varios puntos específicos, la crisis carcelaria que hemos puesto, el tema de educación, salud y la seguridad ciudadana. Pero es un debate con él. Con el presidente de la República. Es que él nunca asiste a las cosas, no va. Justamente, esto se encuentra también amparado en la ley de participación ciudadana. Si él no asiste, esto sería otro incumplimiento legal y esto cabe otra revocatoria del mandato. Entonces él tendría que asistir abiertamente. ¿Por qué? No con el hecho de molestar al gobierno o de irnos en contra de lo que está haciendo. No, lo que nosotros no estamos de acuerdo es que las decisiones de políticas públicas se tomen en 4 paredes y no se tome con el pueblo. El pueblo tiene que ser escuchado y el gobierno, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley de participación ciudadana, el presidente tendrá que acudir a una audiencia pública y decir y debatir y defender también su plan de gobierno que dice que está tan perfecto. Vamos a ver si ahí cumple o no con las inquietudes de todo el pueblo. Pero Priscila, el antecedente ya da muestras de otra cosa. No fue el caso de las Pandora Papers, no fue a la sesión donde se tenía que defender lo de la muerte cruzada. Tampoco asistió a los diálogos con los dirigentes de la CONAIE, de la FEINI y de la FENOCIN. Es decir, no esperen que él vaya. No, nosotros no esperamos, pero la ley le obliga a ir. Si él no va, simplemente podríamos poner... Es el artículo 100 de la Constitución. 100 de la Constitución y podríamos hacer también otra revocatoria con esta causal por incumplimiento legal en tema de participación ciudadana, que es diferente al plan de gobierno. Y vayamos más allá entonces, si es que todas estas condiciones están dadas, ¿hasta dónde los instrumentos jurídicos pueden ser desvirtuados, evadidos por parte de la autoridad? Porque ya son varios casos, es decir, ya se va mostrando cada vez más una evasión permanente a eso, aparte de la evasión fiscal que ya conocemos que existe además en este país. ¿Cómo entonces proceder? Porque parecería que algunos están maniatados, la justicia ha atacado, la justicia persigue, en casos como por ejemplo Leonidas Issa y otros actores políticos y actúa de inmediato, se abren indagaciones fiscales, pero cuando se tratan de estos casos parecería que todo se cierra. Bueno, hay que decirlo claro, ¿no? Y para todas las personas que nos están mirando, aquí en el Ecuador están tomadas todas las instituciones públicas, están tomadas todos los poderes del Estado, el gobierno ha cooptado todas las instituciones, por lo tanto ya
deja de ser un país democrático, sino prácticamente nos lleva a una dictadura en el cual se maneja todo el control. La función judicial es preocupante. Yo siempre digo que la función judicial está prostituida porque es así. Los jueces, conjuntamente las Cortes Nacionales, la justicia con la Fiscalía General, se vuelven en entes persecutores a dirigentes sociales, a personas y a cualquier ciudadano que trate de hablar en contra del gobierno de turno. En experiencia propia, nosotros hemos vivido persecución en el caso de Freddy Carrión, del ex defensor del pueblo, por hablar, por denunciar y por seguir haciendo estas acciones ciudadanas. Nos han amenazado de muerte, con pistolas, han roto las ventanas del carro, nos Aparte han del perseguido. espionaje, pinchaje que hay en los teléfonos y computadoras y todo lo demás. Pero además habría que informar a nuestra audiencia que Priscila Esquitini formó parte del Consejo de la Judicatura. Ahora vemos que regresó a la justicia el señor Iván Saquicela después de que fue cuestionado, de que se disputaban con el presidente de la Judicatura. Sí, parecería que incluso tomando en cuenta estos elementos, la justicia está otra vez al servicio del señor Guillermo Lasso y del Partido Social Cristiano. Así aducen las nuevas negociaciones o las nuevas conversaciones que hay con el gobierno. El señor Iván Saquicela regresa como presidente de la Corte, una Corte que está desprestigiada, una Corte que ya no tiene credibilidad, donde los jueces aducen resoluciones de lapsus de formalidad y errores informáticos y donde protegen autoridades que forjan documentos y arman caso, como la propia fiscal general del Estado del Ecuador. Ahora, entonces, para ir cerrando el tema de la revocatoria, si todos estos elementos están constituidos ahí, ¿cómo coordinar o cómo compadecerse mutuamente entre lo que deja de hacer la Asamblea, lo que deja de hacer la justicia, lo que deja de hacer la ciudadanía? Porque no hay mecanismo para acceder a eso. Algunos piensan que solamente en el campo internacional, en las instancias internacionales se resuelve esto, y parecería que esto va a tomar muchos años. Lastimosamente es así. Eso ha dado a este gobierno, que solamente las instancias internacionales van a dar la razón en el tema judicial y en estos casos de que en el Ecuador realmente vivimos sin derechos humanos, con una brutal represión policial, donde un presidente se esconde atrás de las fuerzas públicas y no da la cara al pueblo ecuatoriano. Lastimosamente, estas acciones de participación ciudadana han sido cerradas o nos están cerrando las puertas por proteger a un presidente de la República que no puede sostenerse más si es que iría a las urnas, y es preocupante que no podamos acceder a toda la participación ciudadana que hay en el país. Entonces yo veo con grave preocupación lo que pasa en el Ecuador y tenemos que estar alerta en lo que va a suceder en el Tribunal Contencioso Electoral con la apelación que se va a hacer, alerta a todas las denuncias que se tienen presentadas, como también es en el TCE la denuncia por violencia de género, violencia política de género, que fue por las protestas sociales, en el cual también se pide destitución para el presidente, vicepresidente, los ministros que tiene, o podría también quitarles la participación política en los diferentes años. Pero a propósito de eso, el presidente lo que dijo es que habían utilizado como carne de cañón a las mujeres poniéndoles por delante, es casi que un uso machista de las mujeres para ponerlas como carne de cañón. Yo creo que la participación en la protesta social de las mujeres ha sido muy importante durante estos años y mucho más en esta protesta. El ir al frente, en primera línea, a las mujeres, lideresas sociales, lideresas indígenas, y llegar a una Asamblea Nacional el 23 de junio, donde la policía reprimió brutalmente, donde hubo heridos, asfixiados y hasta un muerto que fue el señor Quesada, habla mucho del gobierno que tenemos, que se esconde atrás de las fuerzas públicas, donde se han violentado toda clase de derechos humanos, y puedo decir que existen delitos de lesa humanidad, y esperemos que no, como en octubre del 2019, que ni siquiera han sido reparados, que no se ha hecho absolutamente nada, en este junio también se vuelvan a quedar en la impunidad las víctimas de esta represión del junio del 2022. Y no quiero dejar de hacer esta pregunta, porque buena parte también del relato político oficial es que quienes promueven la revocatoria del mandato, esta organización como otras más, son actores políticos, ha dicho, y por eso se descalifica la acción de ustedes. Bueno, lo que estamos haciendo es política, lógicamente. Lo que no somos partidistas, que es diferente. Todos los ecuatorianos pueden hacer activismo político, pero no partidista. Aquí estamos ciudadanos que pertenecen a diferentes líneas políticas, pueden decir, de izquierda, de derecha, y les invitamos, es más, a cualquier ciudadano que quiera sumarse a la Coordinadora Popular para seguir sumando esfuerzos en participación ciudadana, no solo con la revocatoria, sino en diferentes instancias jurídicas en beneficio de otros ecuatorianos, de médicos, de jubilados, de estudiantes, y de que podamos ejercer libremente como ciudadanos nuestros derechos que ahora las autoridades políticas que tenemos nos están quitando en la actualidad. Pero también no quiero dejar de mencionar, y esta es la última pregunta, entonces, hay un hecho que además llama la atención. En octubre del 2019 la Defensoría del Pueblo fue muy activa. En junio del 2022 no se le ve muy activa. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, es grave también decir que la Defensoría del Pueblo actual, en el 2022, prestó hasta sus instalaciones para tener policías en la terraza y estar vigilando a los protestantes. En esa época, en octubre del 2019, mi esposo Freddy Carrión, que era defensor del pueblo y que justamente por esos hechos de octubre, por denunciar los delitos de lesa humanidad, está preso. Armado un caso que no cometió, más de un año con una caducidad de la prisión preventiva ya más de 7 meses, la justicia ha cerrado todas las puertas. ¿Por qué? Porque no le convenía a este gobierno tener un defensor del pueblo que esté al lado del pueblo, como su nombre lo dice, al lado de los ciudadanos. Este gobierno y esta Defensoría del Pueblo lo que hizo es alinearse al gobierno de turno, silenciarse, callarse y no proteger a los ecuatorianos. Aquí sacaron comunicados protegiendo los edificios, protegiendo el desorden que hubo, pero a los ciudadanos no dice nada de las muertes, no protegió a las víctimas. Primero estaban los bienes públicos antes que los ciudadanos. Sí, este es un gobierno que no respeta derechos humanos y eso tiene que saber todo el mundo, que aquí nos están matando, aquí se están vulnerando toda clase de derecho y no respetan absolutamente nada. La ley aquí no existe en el país. Gracias, Priscila, muy amable por estar con nosotros. Gracias, Orlando, un gusto. Gracias a Priscila Schettini a propósito de este proceso que ha quedado por lo pronto trunco en cuanto a la revocatoria del mandato. Habrá otros planteamientos, otras acciones, pero efectivamente por ahora quedó ahí. Y claro, queda blindado el presidente Lasso y por supuesto podrá seguir con el ajuste neoliberal que se cuestiona de fondo. Nos despedimos. Chao, chao.